Sin duda, la relación con el Poder Judicial en el marco de este sexenio ha sido conflictiva. Es difícil recordar algún momento en la historia contemporánea de México en que la confrontación entre poderes llegara a niveles como los que se han presentado en estos últimos 5 años. Uno de los principales ejes de la confrontación entre el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el Poder Judicial, encabezado por la Suprema Corte de Justicia, tiene que ver con los salarios dentro del Poder Judicial. Luego de la reforma al artículo 127 de la Constitución a inicios del sexenio, donde se determina que ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. La Suprema Corte de Justicia decidió mantener sus sueldos por encima de los del presidente. Esto aunado a una serie de prestaciones y beneficios que van flagrantemente en contra de la política de austeridad republicana de la Cuarta Transformación y en última instancia contra la Constitución. Pero además de esto, el Poder Judicial, como otras instituciones, arrastraba, sus problemillas de corrupción y de alineación a un régimen que tendió a privatizarlo todo o mucho y a dejar en plena impunidad graves violaciones a derechos humanos. Una justicia a modo, pues de unos cuantos. En otros momentos de la historia incluso se cambió a contentillo la totalidad de los ministros de la Corte. Y un cambio sin duda debía haber. Una limpieza, pero en esta administración se apostó porque ésta se hiciera desde adentro. Pero esto no ocurrió y de hecho las cosas empeoraron. Con el cambio de presidencia de la Suprema Corte de Justicia y la entrada de Norma Piña como ministra presidente de la Corte en enero de este año, los testimonios de impunidad crecieron y el distanciamiento con el Ejecutivo también. De este modo, el Poder Judicial, que siempre ha actuado en la oscuridad, empezó a ser notado en sus acciones a partir de la información proporcionada en informes semanales en la conferencia matutina. Y no ha sido una imagen muy halagadora. Entre las revelaciones que se han dado a conocer, se incluye a jueces y magistrados que han liberado a delincuentes a partir de tecnicismos leguleyos, u otros que conceden amparos a diestra y siniestra. Magistrados que han descongelado cuentas de personajes del crimen organizado, como Cárdenas Palomino, o ministros que han contratado gente cercana al régimen criminal de Genaro García Luna. Desde eso hasta la dilación en la elaboración de sentencias, como en el reciente caso del ministro Luis María Aguilar. Esto que está haciendo el ministro Aguilar, de tener ahí en la gaveta guardado un expediente en donde está de por medio el que se pague 25,000 millones de pesos de pago de impuestos de una empresa. Y por el otro lado, ¿no? El jurisconsulto, porque la ley es la ley. En este último conflicto con la Suprema Corte se ha contrastado estas técnicas dilatorias del ministro Luis María Aguilar, calificadas de chicanadas, con la pronta y expedita respuesta que se dio al gobierno de Chihuahua para frenar la distribución de libros de texto, resolución que se obtuvo en menos de 5 días laborales. Por otro lado, luego de múltiples llamados a que el Poder Judicial se reforme desde dentro, el dispendio de recursos no ha parado e incluso el Poder Judicial ha solicitado un incremento presupuestal, no de la mejor manera. El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los 3 poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho. Lo cierto es que los llamados a la reforma interna del Poder Judicial han cesado. Desde el Ejecutivo lo que se ha planteado es la necesidad de que esa reforma al Poder Judicial venga del pueblo, de las urnas en las elecciones de 2024. La mejor forma es que el pueblo elija a los jueces y a los magistrados y a los ministros. Para eso
se requiere una reforma constitucional y se puede lograr si se cuenta con los votos de una mayoría calificada de 2/3 partes, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. A fin de cuentas, el debate con el Poder Judicial es una clara manifestación de la confrontación política que ha marcado a este sexenio, entre los esfuerzos de transformación mediante la participación democrática, y el que es quizás un último reducto del régimen anterior, neoliberal y conservador, atrincherado en Suprema Corte de Justicia de la Nación y buena parte del Poder Judicial.